entre su material de consulta, que es el curso 2025, pero en los libros, a pesar de que sea del año, la referencia última, si ustedes se fijan, es 2022. Por eso es que habíamos recomendado que cuando queremos tener una actualización, especialmente sobre las conductas de la práctica correctiva en cuanto a la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, no cambian en los últimos años, la manifestación va a ser la misma. Lo que cambia básicamente son las conductas, ¿no? Entonces, en resumen, de los más frecuentes, de los más repetitivos de cáncer, en una clase anterior, los más frecuentes son estos dos, que es lo primero que tenemos que, igual que en la película, el sospechoso de macrosomos al contrario. Cuando nosotros metemos, evaluando a pacientes que sospechamos de cáncer, siempre vamos a pensar en cáncer del pulmón, me refiero, en los dos sospechosos. ¿Qué edad de cáncer? Entonces, todos los tipos de cáncer pulmonar, cuando estemos sospechando, siempre pensemos en el más frecuente. Porque, recuerden, cuando hablamos del tratamiento, el esquema terapéutico varía de uno a otro. Estos son datos estadísticos del 2025, si comparamos con el anterior, estamos viendo los datos de 2010, no hay mucha diferencia, entonces se ve que sigue incrementando el cáncer. Comparado con las estadísticas que vimos en la de cáncer, son similares, y sigue siendo, fíjense, la misma cáncer es el tipo de cáncer. Como en el cáncer, no es el tipo de cáncer, no se puede al pulmón. Y lo que sí es más común en personas mayores, que corresponde al medicina. Por suerte, la mortalidad está disminuyendo gracias a la ley contra el tabaco y además a la detección temprana. Esto según la referencia de quién es el biólogo. No he hecho la tarea entonces. ¿Era el número? 8. 5, 6, 7, 8. ¿Compañero? ¿Compañero? ¿De quién es el biólogo? ¿Qué? Yo lo intento, ya depende de ustedes si quieren o no. En la clasificación que habíamos visto y que está desde 2021, para la estadificación usamos tumor, masa, tumor, masa, nódulo, que es grande, y habíamos dicho el otro que es metástasis. De esa clasificación ya del 2021 se viene. Y lo que sí ha incrementado son las características de biología molecular. Antes solo se tomaba las muestras, se miraba el microscopio, hoy ya no es solo ver el tipo de celularidad, sino también las características de biología molecular. Y aquí ustedes no se vayan a sorprender cuando los artículos o los análisis que les muestran sus pacientes ya comienzan a ver caracterización genética. Esto que nos parece chino, solo tenemos que recordar la parte de biología, parte genética, ahí se la van a diferenciar, ¿no? Y esto quiero que se les grabe, no porque voy a preguntar en el examen, sino que también es parte de cuando van a ver una conducta terapéutica, la impresión de las células PDL1 se tiene que recordar para ver cuál va a ser la primera línea de comunidad. Esto está publicado como dependencia de las últimas características. Como resumen, habíamos dicho que el tratamiento lo necesitamos conocer dependiendo del tipo de celularidad. Vamos a definir si le hacemos primero una exéresis, es decir, un tratamiento quirúrgico,
acompañado de una quimioterapia o radioterapia a la inversa, dependiendo en qué momento estemos y de qué tipo de celularidad. Nuevamente insisto en la importancia de la determinación genética de la expresión PDL, ¿sí? Y recuerden que el enfoque es multidisciplinario, no solamente la oncología médica, sino también tenemos que ver el radiólogo, el radioterapista y la medicina interna. Dependiendo, por ejemplo, el tratamiento de células, que es una revisión en inglés, si está en estado avanzado, vamos a hacer quimio más radioterapia. Hay esperanza con los inmunomoduladores, por ejemplo, el nivolumab, el pembrolizumab, combinado con cirugía o quimioterapia. Estos medicamentos moduladores, lamentablemente los costos son muy elevados. Y podemos tener terapia dirigida paliativa. ¿Cuándo vamos a recomendar paliativo? Cuando no hay avance. Cuando estadificamos al cáncer y vemos que el nivel está en 3, 2 o un 4, no sabemos que la evidencia muestra que no responde al tratamiento. Entonces, en vez de ser más agresivo con la toxicidad de los medicamentos, que es lo que hacemos tratamiento paliativo. ¿Qué significa paliativo? Darle el soporte de vida necesario, alimentación, que no tenga dolor y cuidado. A eso me refiero. Cuando estamos hablando de un paciente paliativo, hay hospitales en otras partes del mundo que se dedican solo al tratamiento de pacientes paliativos. En Bolivia todavía no tenemos esa característica y buscamos a nuestros pacientes. En algunos pacientes se da quimio y inmunoterapia con cualquiera de estos medicamentos antes de iniciar cirugía, que esto ya de los últimos 3 años. Y hay una mejora significativa con una tasa de respuesta completa. Esto preferencia tenemos en preferencia. ¿Cuál es el pronóstico? En general, el pronóstico es malo cuando el cáncer es avanzado. Cuando lo detectamos temprano, como vimos en la estadificación, el porcentaje de sobrevida a los 5 años es alto, dependiendo en qué nivel estamos cuidando. ¿Cómo vemos si ese paciente está mejorando, ha remitido el cuadro? Con control de la radiografía. Cuando la masa es grande, si las masas son pequeñas, hacemos tomografía. Fíjense que no estamos hablando de resonancia magnética, no estamos hablando de PET, no estamos hablando de estudios muy caros para el seguimiento. Cuando hay dudas de diagnóstico, sí, habíamos visto las diferentes alternativas que tenemos. Pero si ya lo tengo el diagnóstico, ya he hecho un tratamiento, y lo que quiero ver es si se remitió o se vuelve a activar, no necesitamos hacer estudios caros, o radiografía o tomografía. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está esperando para el futuro? Actualmente hay una esperanza, son que de estos grupos, los monoclonales, muy caros, no me pregunten cuánto cuesta, pero hay personas que pueden cancelar, pueden ser lo que es el público. Y esto básicamente se ha visto a los que tienen este gen, mutación HL2, en alta eficacia, y otra de las ventajas de este medicamento es la baja toxicidad. Otro de los avances que se tiene es la oncología de precisión con biomarcadores, es decir, tratar de identificar el tipo de célula con sus características de biomarcadores para ir específicamente a mayor supervivencia entre los 50 y 75 años, 100%, perdón, en estadio temprano. Fíjense, cuando lo detectamos temprano, la sobrevida es alta, no es que tengo cáncer y ya no es. Y siempre hemos dicho que el criterio del corte que habitualmente encontramos es que si la persona llega a 5 años, generalmente está curada, sin recidir a la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, esta característica de los biomarcadores, como lo vimos, está yendo, el avance que se tiene es la parte genética, la identificación, porque como son células de nuestro propio cuerpo las que se están desarrollando, y ahí tenemos que ver cuál es la característica, dónde está esa información y bajo cuál característica genética es lo que está dando ese crecimiento anormal. Y lamentablemente, en
toda la revisión, falta que ustedes, los 19 que quedamos, me complementen sobre las noticias que vimos en la televisión y lo que le preguntábamos a María sobre el tema de la famosa noticia de la vacuna que está desarrollando Rusia. En todo lo que pude revisar en Open Evidence y en Perplexity, aún no lo encontré. Si ustedes se fijan, los tiempos, aquí tenemos este que es del 2024, 2024 y este es más antiguo del 2022. O sea, es un corte de estudio para actualizarlos a ustedes. 2022, 2023, 2024 y 2025 todavía no hay publicaciones relacionadas. Entonces, levante la mano los que trajeron su investigación. Ok. ¿Qué han encontrado? ¿Qué encontraste de referencia a la vacuna? ¿Sí otro puede volver a ¿Qué encontraste referente a esta noticia que comentamos en la clase anterior respecto a la vacuna que está desarrollando Rusia? Sobre la vacuna no me metí sobre eso, sino sobre el nuevo tratamiento que está actualmente y lo que tengo entendido es correcto. Ok, yo voy a revisar tu tarea. ¿Alguien de los que hicieron su investigación encontró algo referente a la vacuna que está promocionándose en Rusia? Por favor. La vacuna está actuando sobre el linfocito CD8, es como que actúa como un identificador genético, que lo que hace es repulsar, genéticamente explora qué tipo de genotipo estamos heredando prácticamente, si predisponemos a algún cáncer, y lo que hace es repulsar al CD8 para que actúe con más citotoxinas y así no se clone como que el gen malo prácticamente que tenemos. ¿Y cuál fue la referencia? Dice investigación del 2025 de Open Evidence y salió con los gráficos más de la manera como actúa internamente, que es un poquito más complicado. Ok, ¿en qué fase está? Está en fase 2, si no me equivoco. Todavía tenemos que esperar un poco más. ¿Alguien más quiere complementar a esa información? Gracias. Entonces, algo que quiero que entremos también nosotros en movimiento que es a nivel mundial, que es la lucha de los señores. ¿Qué te ha faltado? ¿Faltó algo? Pero los primeros no. Bueno, estoy en la hora 17 hasta las 9:15. Bueno, ya, gracias. Les decía entonces que todos nosotros debemos ser parte, porque ¿cuál es la principal actividad que vamos a hacer nosotros como médicos en prevención del cáncer? Levante la mano quien quiera hablar. Vamos, ¿no quedó claro? ¿Cuál es el principal factor de riesgo, pues? Exacto, debemos luchar para erradicar el tabaco de las personas. Donde veamos un amigo que fuma, donde veamos un paciente, donde podamos hacer campañas de prevención, y el día que se
es a nivel mundial el cáncer. ¿Cuándo es? Levante la mano. Mira vos, hemos estado hablando del cáncer en la premisa. Les voy a contar eso. 17 de noviembre, Día Mundial de la Juventud. ¿Alguna pregunta referente al cáncer? Ok, queda claro. Bien. Para completar el tema de pleura, ya hablamos de la pleural, cáncer de mesotelioma, y una de las enfermedades que es frecuente, que puede afectar la pleura, que puede ser por una pleura enferma o por una pleura sana, igual que en el radio pleural, es el diagnóstico del neumotórax. Ustedes saben que aprendimos en anatomía que tenemos la pleura parietal y la pleura visceral. Compañera, ¿cuánto es la cantidad de líquido que tiene la pleura? El paso pleural, para que no se quede pegada. 50 ml, correcto. 50 ml, esto que habitualmente tenemos que ser líquido de vida. Por eso es que las pleuras radiológicamente no las vemos, porque son unas membranas muy delgaditas. Cuando comienzan a verse, cuando comienzan a tener alteraciones, y cuando tenemos presencia de aire libre entre las pleuras, se conoce como neumotórax. Este neumotórax puede ser parcial o puede ser masivo, como en el caso de los neumotórax de afección. Aquí nosotros tenemos que tener esa precaución porque en ocasiones se puede afectar un neumotórax y no, eso es causa de muerte. Ahora me recuerdo de mostrar el video una vez cuando era un jovencito, 18 años, el doctor nos hizo para la respiratoria, tuvimos que hacer una punción, por el tiempo que venía cirujano, ellos estaban cerca, hicimos una punción y logramos que el paciente sobreviviera. El neumotórax puede ser clasificado de 20 maneras, va a depender de la bibliografía que revisemos. Y básicamente hay dos clasificaciones que usamos comúnmente. Hay una clasificación que depende del tipo, por ejemplo, cuando es contacto primario, no hay antecedentes de enfermedad previa, nosotros digamos, jovencito llega a la emergencia con una apnea, estaba jugando pelotas, dolor, y empezó con insuficiencia respiratoria. Los cianúrgicos se detectó casi un motor, luego un estudio había tenido una bulla de nacimiento, la forma de diagnóstico, pero de desarrollación de la motor. Y hay un neumotórax secundario, que es el más común para ver. Nosotros tenemos muchos pacientes con tuberculosis que hacen sus bullas, las tuvieron una técnica caverna grande, hacen sus bullas y se revientan, o siguiendo con causa una enfermedad destructiva, una enfermedad pulmonar, una enfermedad cardiovascular y bien. El otro neumotórax que tenemos que estar atentos es el trastorno. Generalmente cuando encontramos un paciente que está recibiendo un neumotórax y encontramos el fisiano subcutáneo, ya sabemos que tiene un neumotórax. Porque el neumotórax es la causa más común, es una costilla, una clavícula con superfore, que es la pleura. Y atención, independiente de su etiología, este tenemos que prestar mayor atención porque este es un riesgo de vida, este es una emergencia. Ese neumotórax tan importante que comienza a hacer unas presiones a nivel del circuito cardíaco que comienza a presentar todas las características de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el mecanismo entonces? Es fácil, no sabemos cuál es la cosa. Hemos visto algunos pacientes con pulmón
está abierto y el marcha hace que cuando está cerrado. Entonces, de verdad, al aire del espacio pleural hay cambios que son negativos, las expresiones propias que generan nuestro músculo llevan al colapso pleural. Cuando hay tensión, no hay salida, solamente como si fuera una válvula unidireccional, aumento progresivo, plasma negativo, hace que disminuya el sector cavernoso y nos lleva a un choque. Este tipo de choque no mejora con volumen, es decir, algunos choques, por ejemplo, el que manejando este no. Quiero que se recuerden esta característica cuando hablamos de insuficiencia respiratoria y hablamos de ventilación mecánica, también mencionamos algunas de estas complicaciones. Si se recuerdan, el barro trauma o el trauma, estas dos entidades que están ligadas a la ventilación mecánica, si estamos en un modo de fútbol, por ejemplo, la cura urbana, un paciente que tiene mucho volumen, entonces el ventilador no sufre y termina reventando. Y el barro trauma es el mismo ventilador porque estamos en una presión ya no volumen, no controlamos apropiadamente el ventilador y provocamos ambos también pueden llevar a un tórax. Atención, hay que debemos tener esa precaución. ¿Cuál es la clínica? La clínica va a depender de la intensidad o la cantidad de aire. ¿Ok? El que es agudo, en general se dice que todos los neumotórax son agudos. Algunos van en menor cantidad poco a poco, hay otros que empiezan de golpe dependiendo de cuál es el factor. Entonces, nosotros tenemos que estar alerta si tiene disnea. Si el paciente tiene disnea, es un neumotórax importante. Ese es lo que tiene que preocupar. Generalmente, ¿cómo lo sospechamos? Disnea y dolor torácico es un tromboembolismo pulmonar, vimos el otro día en la clase. Pero cuando lo examino encuentro enfisema subcutáneo, ya no es un tromboembolismo, porque estoy encontrando el enfisema que es característico del dolor. Entonces, si es solamente la anamnesis, disnea súbita con dolor torácico, lo primero que vamos a pensar, ok, hay un tromboembolismo pulmonar, es un infarto, puede ser un motor, examinemos. Entonces, la presencia del enfisema subcutáneo nos brinda. Y habitualmente, cuando rompe la pleura, el paciente se queja del dolor pleurítico. Es decir, ese dolor que te costaba, que mete aire y duele como si estuviera trabajando. Hay una tos, pero esta tos va a depender del tamaño del neumotórax. Cuando el neumotórax es laminar, no tiene disnea, una vez es un hallazgo en la radiografía, no tiene enfisema subcutáneo. Y dependiendo de las características empieza a activarse el receptor cambio pulmonar, es decir, que aumenta la frecuencia cardíaca, vemos la hipertensión, y este signo, esta presión es muy importante combinar tres manifestaciones cuando sospechamos el neumotórax. Atención, es decir, ya tengo el diagnóstico de neumotórax, hay crépito, hay dolor, disnea, pero si además veo incapacitación tubular, veo desplazamiento del choque a la pulmonaridad y hipotenso del paciente, eso es más que una emergencia, porque no va a mejorar aplicándole oxígeno, ni va a mejorar intubándolo mientras que la compresión ahí. Hay que tomar en cuenta la característica principal sospechable, porque cuando hay el enfisema subcutáneo es fácil, y aún es una brutal cosmología, pero hay ocasiones que el neumotórax no acompaña un enfisema ventral. Entonces, cuando vemos la auscultación, la zona donde estamos sospechando el neumotórax, en esa zona no hay vibraciones vocales porque no hay alveolos, por lo tanto tampoco voy a tener murmullo vesicular. Pues ausencia de murmullo vesicular acompañado de percusión neumotórax. La ausencia de murmullo vesicular con matidez es a la inversa, como vimos en la clase cuando hablamos de desplazamiento. Entonces, la infección es clara. No solamente ver un paciente que está faltando aquí a la infección, la taquicardia. Porque si el paciente tiene disnea, tiene que
si la línea es importante y la raquidia es importante, ¿qué otro signo vamos a ver? La cianosis. Vamos a comenzar entonces. Ya esta característica de la raquidia, esta característica de la cianosis, ya estamos en el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Es decir, paciente estresado, como vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ante la sospecha clínica, enfisema, ausencia de volumen vesicular, hipanismo en la perfusión, crédito de pulmones, hay una mejora. Entonces, ¿cómo lo confirmamos? Pidiendo básicamente primero una radiografía. Aquí, a esta altura, todos ya estamos a nivel experto en radiografía. Deme el número. 9. Derecha, izquierda. 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 3, 6, 7, 8, 9. Compañero, pase por favor. Usted, ¿sí? Ya has hecho tu práctica de imágenes, ¿no es? Me late que no venís a clase, entonces, ¿cómo es tu nombre? No. ¿Cómo es tu nombre? Fuerte para que te escuche. Eduardo, ¿qué? No tengas miedo que te lo niegue. Dame tu nombre. Eduardo Ruiz. ¿Sí? Claro. Estás con duda de venir con razón está tímido. Ok, bienvenido, joven. Dame tu número, por favor. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usted no oyente. Enseñen a su compañero a leer esa radiografía. Ahí sentadita, interprete esa radiografía. Pues primero, las características técnicas ya sabemos, ¿no? 1, ¿hay un nombre o marca a la derecha? Vamos a interpretar la radiografía. Número 1, ¿hay marca o nombre que me diga cuál es el lado derecho? Debería tener, pero en la radiografía no hay. Ok. ¿Es simétrica o asimétrica? Simétrica. ¿Rotada o no rotada? No, no está rotada. Sí, mire, yo veo más tráquea a la apófisis. Está rotada hacia la izquierda, por eso la tráquea, la ventricular. Si el mío arriba parece centrada. Ok, inspiración o expiración. ¿Cómo lo ven los cuerpos abierto o cerrado? Abierto. Entonces ya yo digo que está en inspiración. ¿Cuántos cuerpos vemos posteriores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tienes razón, está en inspiración. ¿AP o PA? A ver, miren las escápulas. Muéstrenme dónde están las escápulas. Está en la parte superior. Ajá, y si están en la parte posterior, vean, bien, coordinamos. Si las escápulas están afuera, la línea imaginaria, están afuera. Está sentado acostado de pie. Muy bien, porque vamos a cargar. Entonces pasa. Ok, interpretemos de izquierda a derecha. Apúntenme al lado derecho del paciente. Muy bien. Parte blanca, ¿qué hay? Se ve la parte de la... ¿Ve alguna alteración? ¿Ah? ¿Ve alguna alteración? ¿De parte de la no. ¿Ve alguna alteración parterosa como el número, cápsula de la clavícula? Pareciera una fractura en la clavícula. Pareciera una fractura en la clavícula. No, cuando hay fractura, tiene que haber diferencia entre las corticales. ¿Se fijan? No, esto es normal. Aquí viene la unión clavicular. Si fuera fractura, no habría problema. No hay fractura. Si lo mira al otro lado, bien.
sombra de la relación neandertal. Pero la elevación no conforma con el poder. Claro que concuerda. Aquí está más elevado y un poquito más distante que esto de acá. Dos dedos, usted mismo dijo que la simétrica. Ok, bueno, ¿cómo está la tráquea? ¿Hay alguna alteración en la tráquea? Sí. Directamente vía. ¿Cómo está el ilio derecho? ¿De qué? Ilio derecho, de hacer olvidar, porque como siempre recuerda la tráquea, ¿no? Hay un ilio derecho. Ok. ¿Cómo está la región infraclavicular, supraclavicular y base? ¿Hay alguna alteración? La base externa se ve lo que ¿Qué dice base interna? Diafragmático. ¿Dónde está el neumotórax? ¿Derecho o izquierdo? ¿Cómo se ve un neumotórax? Aire libre. ¿Qué densidad es el aire? Aérea. Para que haya neumotórax no tiene que haber trama vascular, porque el pulmón no hay. ¿Dónde no hay trama vascular? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. ¿Dónde? No, eso es trama vascular, eso está normal. Nunca voy a ver un neumotórax en la región del ilio. Los neumotórax siempre los vamos a buscar hacia la pared. Permítame. Comparando, siempre, recuerden. El neumotórax nunca lo voy a buscar en el ilio, lo voy a buscar en la zona externa. Comparen este lado que no llega a la araña de vascular, sin embargo, esta parte de aquí, negro. Dice el neumotórax. Fíjense, este neumotórax es laminar, no es tan grande, no está empujando el intestino y tampoco tiene enfisema subcutáneo. Hemos dicho una de las características que cuando se rompe encontramos el enfisema. ¿Cómo veríamos el enfisema? Negro dentro del órgano. Y en el tejido blando, que es densidad de agua, no tendríamos que ver densidad aérea. Entonces, aquí no es enfisema. Entonces, en la radiografía no puede ser pero claro, se puede identificar dependiendo de dónde. ¿Qué es lo que buscamos? La línea pleural visible. Esta línea. Tal vez el eco no la mueve todo bien. No hay trama vascular. La tomografía de tórax es mucho más fácil de reconocer, pero no pido una tomografía para el tórax. Es mucho lujo gastar tantas ratas y con 60 pesos o menos lo tengo en el otro. Entonces, ¿cómo vamos a tratar un neumotórax? Si el neumotórax es pequeño, si el neumotórax es laminar, solo trato con observación. Si el neumotórax es mayor, o atención, tengo que llamar al cirujano para poder hacer. Pero si el paciente con diagnóstico de neumotórax acusa disnea, sea leve, moderada o severa, sí o sí tengo que darle oxígeno. Y el oxígeno se lo voy a dar dependiendo de la intensidad que tenga. Si es leve, no hay disnea, no le doy oxígeno. Pero si el paciente está tacnéico, más de 20, y tiene disnea, ahí le doy oxígeno. ¿Cuánto oxígeno le voy a administrar? Le voy a administrar de 3, 5, 10 litros, dependiendo de la gravedad, hasta que busco la solución. Cuando el neumotórax es de moderado a mayor, voy a buscar el drenaje. Si el neumotórax es atención, no voy a perder tiempo buscando el tubo de drenaje, voy a hacer una aguja como les voy a mostrar el video que hicimos ahí en el cerebro. Y cuando el neumotórax sea repetición, vamos a hacer una pleurodesis, es decir, en otras palabras, vamos a tratar de sellar esas pleuras. Y en ocasiones, cuando se sigue viendo otro neumotórax, vamos a tener que hacer una toracoscopía para tratar de ver. Y en ocasiones, estos neumotórax terminan convirtiéndose en fístula. Nosotros vamos a ver en la práctica, especialmente los pacientes con bulla, terminan haciendo una fístula, todo el tiempo está saliendo agua.
le ponemos presión negativa, hay una máquina como aspirador que le pone presión negativa para tratar de cerrar y demora. Entonces eso va a depender de qué tan enfermo está la pierna. En los casos de tuberculosis pleural, ahí vamos a ver en la práctica estos pacientes. Levanten la mano cuántos de ustedes ya han visto el tubo de drenaje en la práctica. Hemos visto pacientes con tubo de drenaje. Varios. No han tocado con los que están aquí. ¿Okay? Entonces, cuando el neumotórax hace la tensión, cuando la cantidad es tan importante, ¿cómo me doy cuenta? Por la disnea. La disnea es muy importante, la taquipnea es muy importante, acompaña la cianosis y voy a ver a una persona, además de la cianosis, que está hipotensa, voy a ver con infiltración yugular, eso es aumento. Entonces, aquí no voy a esperar que venga el cirujano. Van a ver a este paciente hablando y de pronto no aguantó. Porque hay un grupo de cirujano, no la creía en el diagnóstico, porque fue enfocada a florecer, al final sí tuvimos con razón. Entonces, en estos casos, ahí tengo que poner una luz. Aunque se habla del catéter, si el paciente no está bonito, me alcanza una bránula. O la aguja que tenga, aunque sea chiquita, poco a poco va a salir. Lo importante es que vaya saliendo. Lo ideal es una aguja 18, si no tenéis la aguja especial del toracotomía. ¿Y dónde lo ubicamos? Si es derecho o izquierdo, eso es lo primero. Siempre tenemos que funcionar el lado del neumotórax. Si el neumotórax es derecho, funciona el lado derecho. Aunque querría, evito. Te voy a mostrar casos de un residente traído, miró la radiografía, la atención, el destino lo empujó hacia la derecha y ese corazón que parecía que estaba en el lado izquierdo, le venía a la derecha empujado y le puso el tubo al otro lado. Así que no te rías que puede confundir si no estamos viendo, porque normalmente miran hacia apurado, ellos ya han visto todo, y este corazón, que normalmente está a la izquierda, el neumotórax haga atención al exterior, y el mediastino lo empujó hacia el otro lado. Y cuando vio la radiografía, pensó que el radiólogo se había equivocado, la puso volcada, y por eso veía la ciudad del lado derecho. No se dio cuenta que tenía un neumotórax a atención. Y es fácil. Entonces, con una agujita, todo lo que necesito hacer es que ya le salvé la vida. Ya después viene el cirujano, volver al tiempo, pero ya no tengo apuro. Ya con eso, inclusive hasta antes de poner el sello. He visto una noticia de otra vez, una persona viajando en un avión, hizo su neumotórax por un cambio de presión, y había un cirujano que con una botella de agua y un lapicero, no tenía agua en el avión, pero con un lapicero bueno logró perforar y le salvó la vida a ese paciente. Listo, fíjense, aquí el más o menos utilizado, que es el catéter que usamos por la vía central, no es grueso, pero me ayuda, me saca de apuro. O sea, coloco como si estuviéramos colocando una vía central, en vez de colocar al vaso, lo coloco en la tierra y le salgo la vida. Según el paso, es muy importante. Esta técnica van a ver con más detalle en cirugía. Este es el famoso neumotórax a atención. Miren, comparo. Esta es la zona normal, donde tenemos tramo vascular y la araña, y esta es la normal. Aglomerado, todo esto es aerodinámico. No te cosa que llama la atención, porque no hay enfisema secundario. No todos los neumotórax tienen enfisema, generalmente tienen enfisema cuando hay una ruptura de la facial. ¿Sí? Entonces, fíjense, está la flechita, pero no está el pulmón. Todo esto aire puro, aire libre. Ahí es donde está la proporción respiratoria. Y para que sea más enigmático, fíjense lo que les mencionaba, lo que me reía anteriormente, la colega la vio, pensó que estaba volcada la radiografía, la volcó para que esto parezca el corazón, y ahí sí el corazón lo puede tomar. Fíjense como la placa de aquí al medio, como está el lugar de allá. Todo esto no hay un poco de derrame y tampoco tenemos enfisema. Así que no todos los pacientes con neumotórax presentan enfisema. Generalmente está mal. Y
Y esto quiero comentarles la importancia. Sea la agujita o sea el tubo, yo tengo que colocar. Hay un tipo de tórax abierto, por ejemplo, un trauma que les rompa el tórax, que quede un hueco, lo estamos mirando como ahí, que se queda como una fístula permanentemente. Entonces tenemos que hacer un parche, cualquiera, pero de las cuatro puntas, una tiene que dejar libre, para que cuando el paciente meta aire, el parche aspira y no sale. Pero cuando toque botar, sale. Eso no se debe olvidar. Si te toca alguna vez, obviamente el cirugía va a poner planetario y se lo va a dejar. Y esto, yo no estuve en esa clase y en mi provincia, a 4 de la mañana, me llegó un paciente mareado conmigo en el motor. Yo sabía que tenía que poner el tubo, sabía la técnica, pero no sabía manejar el tubo de drenaje. Por suerte, la enfermera se dio cuenta, me miró y ella me ayudó. Porque el truco está en conectar esto que estamos sacando del pulmón, que esto tiene que ir al sello de agua, a la manguera que termina la punta dentro del agua. Normalmente te va a dar un frasco, vos le pones solución fisiológica, o si puedes empezar a hervida, pero tienes que poner para cubrir de los 2 tubos que entran, uno tiene que estar dentro del agua para que actúe como sello, porque si no te conectas acá, él va a seguir, cuando hay un motor que va a seguir aplastado. Entonces, nunca se olvide, donde coloco la válvula va a la varilla y va dentro del agua. Y la otra no conecto, esa deja, sale la burbuja y por aquí se va. Eso no se olvide. Entonces, piense, aquí estoy mostrando conectado un equipo grande. Es una ruta simple. Segundo el paso, de costar, no tengo línea ventricular, no voy a poner riesgo al paso, y al comienzo lo dejo que salga, va a salir como si estuviera despegándose un globo. Pero una vez que salga, si no lo tapamos, esto va a ser va a ir metiendo. Por eso es que lo conectamos a un equipo de suero y ese equipo de suero lo conecto al sello de agua. No tengo el frasco del sello de agua, ¿ok? Inventarle uno. ¿Cómo hacer? Agarrar un suero, cortarle un pico y meter esa manguerita del equipo de suero que esté dentro del agua. Porque no siempre tenemos el frasco cuando hay esa situación. Si estamos en el hospital, obvio, en el hospital tenemos. A veces en una situación de emergencia no hay espíritu salvador. Entonces, las complicaciones que podría haber son frecuencias, infecciones de la regla del miembro, un motor asociado si es traumático, los que mencionaba, la fístula broncopleural, que estas no dejan de salir, la insuficiencia respiratoria, porque no logramos compensar, y cuando este paciente con neumotórax de atención no es tratado, puede favorecer tu paciente con un choque ortopédico. ¿Qué tenemos que hacer para seguir preveniendo? Evaluar por tratamiento, radiografía y control para ver si expandió, retiro progresivo del drenaje, y en esas personas que han tenido riesgo, tienen la mala suerte del jugador, no sé si vieron las noticias de 2 semanas, un jugador que hicieron una cirugía parecida, no le recomendaron que tiene que ir en avión, se compró su superauto y la mitad de un accidente de tránsito y falleció. Justamente porque tenía que evitar para que le puedan. Generalmente estos son procedimientos de cirugía para tratar de controlar el cuadro. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se siente el enfisema subcutáneo? Como manguitas en la piel. Lo sentimos como una manguita, como esa cosita que tiene bonita, así como una manguita. Como lo escuchamos, como si tuviera otra pero por favor, en ocasiones vas a encontrar enfisema subcutáneo sin neumotórax.
El neumotórax es el mismo, solamente que lo provoca. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de ventilación asistida al paciente con insuficiencia respiratoria? Tenemos dos modos de ventilador, eso vamos a ver en la práctica. Uno, por modalidad por presión. Entonces yo pongo la cantidad de presión que voy a necesitar para que ese pulmón reciba el oxígeno. Si yo le pongo mucho, o el paciente tiene una enfermedad, yo le calculé el peso real, pero él tenía un problema de que su pulmón está reducido, es como que le esté poniendo mucha cantidad y revienta un alveolo. Ese provoca el neumotórax, pero eso es debido a un barotrauma. Si el ventilador está en modalidad volumen, donde yo en vez de calcularle 6, calculé 10, porque me olvidé que era un pulmón enfermo, pensé que era un pulmón sano, reviento el alveolo y provoca un neumotórax. Ese es un volutrauma. Varo relacionado con presión, volu con modalidad ventilador de volumen. ¿Alguna otra pregunta? ¿El neumotórax es cuadro a uno? Sí, es un cuadro. ¿Los síntomas van a ir manifestándose a la hora o a la hora? No, dependiendo de cuál la causa. Si es por una bulla pequeña, puede ser tan rápido que tiene una presión. Puede ser tu presión torácica y de pronto pilla un huequito, por decirte un término, donde meter el aire para que cada inspiración lo saca a la prueba. Entonces, puede ser leve, chiquitito, de apenas hemos tenido pacientes que ni ha sospechado, ha sido un hallazgo. Las causas frecuentes en los hospitales que no nos damos cuenta es cuando colocamos vía central. Por eso el protocolo, cuando se coloca una vía central, especialmente supraria, sí o sí tenemos que pedir una radiografía para ver dónde está el catéter y además si no hemos logrado hacer el neumotórax, que a veces es pequeñito, pero con el transcurso de la respiración, cuando toca el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Entonces, dependiendo, si el huequito es chiquitito, es lento o puede quedarse en la final y solo lo final. Si su orificio no es tan pequeñito, pero en una bulla, por ejemplo, eso queda un orificio grande, entonces rapidito está el paciente en insuficiencia respiratoria porque se está llenando su tórax. ¿Alguna otra pregunta? Ok, los invito mañana y pasado a la feria científica. ¿Cuántos están participando en la feria?